Primero me alegra veros, porque como hemos pasado también por aquí, por estas lindes, y me ha tocado, tú no veas lo que es estar aquí, todos viéndolos en pantalla. O sea, que hemos estado, ¿verdad? Nos hemos pasado unos años viendo 2 años de jornadas en pantalla, que aquello era lo más frío del mundo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, por ahí pasamos, ¿no? Pero... Y también gracias, yo es que cuando, aparte de las amenazas que me dieron, que si no vienes, yo me achico y digo, ya no puedo más. Y además fue justo después del carrerato que me llamó y dice, no te echarás atrás. Y digo, no, en ningún momento se me ha ocurrido en esto. Bueno, decía de venir a reflexionar esta tarde un poquito sobre lo que significa la cárcel en el corazón de la Iglesia. Yo no os voy a contar nada que no sepáis, porque vosotros tenéis ya, tú imagínate, si ya habéis ido a las primeras jornadas, pues anda que no tenéis hora de vuelo. Quiero decir, ya hay herramientas y experiencias como muy fuertes dentro de nuestra vida, ¿no? Quizá yo lo único que puedo hacer esta tarde es hacer un pequeño recorrido, como una especie de percha, donde podemos ir colgando experiencias, sentimientos, bueno, pues toda la labor que hagamos juntos de ir colocando todas esas experiencias que pasan día a día entre nosotros, entre nuestras visitas a cada uno de los centros, entre, bueno, nuestros cabreos o no cabreos, que si con los obispos, que con la diócesis, que si con... Bueno, pues, ¿dónde vamos colocando un poquito todo ese tipo de experiencias, ¿no? Decir que la cárcel está en el corazón de la Iglesia, o yo quisiera esta tarde demostrar que sí es, aunque no se vea como decía, ¿no? ¿Por qué? Y parto de aquí, a ver si esto funciona así muy bien. Porque hay una realidad que es de fe, y yo por lo menos así la vivo. Y es que en el corazón de Jesús los últimos tienen un lugar preferente, nos guste o no. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, hay veces que a nosotros nos gusta más o nos incomoda menos, pero Jesús desde el principio va a las compañías, y eso es un signo del reino, las malas compañías, los leprosos, los publicanos, las prostitutas. Siempre Jesús está en las periferias y al borde de los caminos, siempre centrado en la persona más que en la ley, en la misericordia más que en el castigo, en la reincorporación a la sociedad más que en la segregación. Eso nos guste o no. Y los pobres, esos que están ahí en ese corazón de Jesús que tanto tocamos, porque ya tenéis una reflexión, me encantaría que alguna vez la lanzarais, ¿no? La experiencia o la definición del pobre desde la cárcel. ¿Los pobres qué son? Pues, perdonad que os diga, pero a nadie le gustan los pobres. No, porque los pobres es que no tenían que estar ahí. Ni Dios quiere que haya pobres. Es esa porción de fraternidad rota o de filiación de Dios que ha quedado en un margen, ¿no? A nadie le apetece, y por eso a nuestro mundo le cuesta tanto entenderlo, ¿no? Lo que pasa que la experiencia de fe, la fe que se nos ha regalado y que nos han dado unas gafas que a lo mejor ni esperábamos, nos va llevando a una nueva mirada. Y es que, y aquí está la Madre del Cordero, hemos experimentado, ya no digo de los libros de teología que nos hemos leído, digo que hemos experimentado que si queremos encontrarnos con Dios, vamos a tener que salir de los límites que hemos establecido como centro. Y si queremos experimentar, y digo experimentar, y entender a Dios, tendremos que ir donde Él nos va citando y donde Él se va identificando. El problema es cuando queremos meter a Dios en nuestros conceptos previos, o en nuestros centros, o en nuestros esquemas. Ese es el conflicto principal que tuvo Jesús.
Ya lo teníamos en el Antiguo Testamento, es decir, que esto no es nuevo, en el camino del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel va caminando por el desierto, lo que hace es que coloca la tienda del encuentro fuera del campamento, no dentro del campamento. Curiosamente, fuera del campamento, fuera de los muros de la ciudad, es el lugar menos apetecible, porque es el lugar donde se tira la basura, es el lugar donde se queman los muertos, el lugar de los impuros, donde están los leprosos, el lugar donde están los extranjeros y el lugar donde están los que no caben en la ciudad. Sin embargo, la tienda del encuentro, por mandato de Dios, siempre se pone ahí. De manera que aquel que quiere encontrarse con Dios tiene que salir de ese centro o zonas de confort que decimos ahora finamente, ¿no? De ese centro estructural para encontrarse y para acudir no por gusto, sino porque misteriosamente Dios quiere que le encontremos ahí. De repente, los pobres, la gente con la que nos encontramos, resulta que es una tienda de encuentro, porque ya están ahí. Y un lugar y casa de Dios. Es decir, cualquier experiencia cristiana, desde cualquier espiritualidad, vamos viendo que si queremos encontrarnos con Dios, si queremos entrar en esa tienda de encuentro, que no es simplemente leer o entender, para tener un encuentro con Dios, tendremos que salir y acudir al espacio donde Dios quiere ser citado y donde Él quiere hacerse presente. Fijaos que no es lo que muchas veces pensamos cuando nos dejamos llevar por las modas, de que el pobre o el preso es el que necesitamos para salvarnos. Porque eso es una deformación que a veces hemos puesto en nuestra vida. Es decir, el pobre no es una herramienta para mi salvación o para mi provecho, sino es la tienda del encuentro, que es distinto. Porque a veces lo que hemos utilizado es eso, utilizar al pobre dando cosas, yo doy cosas, y entonces así me gano la salvación. Con lo cual nos hemos alejado del mandato y del lugar donde Dios nos cita. No es una herramienta puesta a mi servicio, es un lugar de encuentro. Y si estoy en la casa del Padre, si realmente soy capaz de andar con Él y estar en ese encuentro, yo no puedo estar con los brazos cruzados. Nadie entra en una casa, ¿verdad? Ni el hijo pródigo ni el otro entrarían para sentarse y decir venga, sino inmediatamente el Padre les hace partícipes del movimiento de la casa. Es decir, estar en la casa del Padre, donde el Padre nos cita, es vivir con el Padre, es vivir su pasión, es vivir su ilusión, es vivir su sueño, es vivir su pretensión, es empezar a pensar como Él piensa y sobre todo a sentir como Él siente. Esto sucede cuando realmente vamos allá. El plan de Dios, cuando atinamos a ir a su encuentro, es un plan donde Él siente y le duele cómo está la realidad. Y cómo Él, a pesar de nuestros quebrantos y de nuestro mal hacer y de nuestro mal entenderle, Él siempre sale a salvar y a dar vida y a dar sentido, y esto es lo grande, incluso a nuestras estupideces. El afrontar que Él tiene la capacidad de reconducir hasta nuestras estupideces. Es decir, no hay ningún resquicio en nuestra vida, y eso es de parte del encuentro, que no pueda ser comprendido por Dios y que no pueda ser planificado por Dios. Incluso lo que rompemos. Esa es la experiencia de Jesús en la cruz, donde Dios es capaz de llegar hasta planificar y dar sentido a la quiebra fundamental de nuestra intención, que era matar a Dios. Bueno, pues desde ahí podemos decir, efectivamente, si en este corazón están los últimos y Jesús está en el centro,
pues desde luego ya tenemos un dato para decir cómo está la cárcel en el corazón de la Iglesia. Y cómo late, porque aunque le hagamos más o menos caso, sabemos que teologalmente está. Otra cosa es que nos guste más, nos guste menos, que le hagamos caso o le hagamos menos caso. Pero si Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, si Él late con la Iglesia, los pobres están ahí. Todo es que lo descubramos más o menos, ¿no? Pero ya están, teologalmente están. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos, el manifestarlo teologalmente. Pero damos un paso más. El pobre y el desamparado es un lugar de Dios, no simplemente una tienda de encuentro, sino un lugar del mismo Dios, porque Jesucristo, y lo hemos escuchado, se identifica en ese canto del principio con los que están en la cárcel. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No os voy a comentar más, que no es como si a mí me lo hubierais hecho, ¿no? Es distinto. Sino que de repente aquellos que Jesús va citando, y el encarcelado es uno de ellos, es un lugar donde Él se queda. Jesús dice: allí estoy en dos momentos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, y a mí me lo hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños. Son los dos lugares de referencia para todo cristiano. Con lo cual, para un seguidor de Jesucristo, la fe y esta mirada traspasa la coraza del pecado, porque inmediatamente decimos: claro, pero es que hay pobres buenos y pobres malos. Eso me pasaba en la parroquia, ¿no? Cuando hablabas de los pobres, siempre salía alguna señora que decía: ya, pero a mí me han robado el bolso. Ya, pero claro, como diciendo, claro, es muy fácil querer a los pobres buenos. Pero curiosamente es que Jesús no hace distinción. La fe no hace distinción. Traspasa la coraza del pecado, del crimen y de las posibles lacras personales. Por eso el encarcelado, por el hecho de estar encarcelado, es un hermano pequeño con el que Jesús se identifica, porque Jesús no dice si un encarcelado justamente condenado o injustamente condenado, de guante blanco o de guante ensangrentado. No, Jesús no dice nada. La fe traspasa y es capaz de unificar al ser humano incluso más allá del pecado. Esto nos cuesta mucho, pero digo yo, no os quejéis mucho porque yo lo veo. Si nos cuesta ya simplemente con la ideología, decir que la fe traspasa la ideología y que aunque pensemos cosas distintas podemos compartir una fe y eso nos cuesta, pues ya pasar ahí. Pero como lo digo, esto es parte de nuestra fe. Nos guste más o nos guste menos, la fe traspasa esa distinción. ¿Y por qué? Porque es que el mismo Jesús fue condenado y estuvo en la cárcel, maniatado en el huerto, conducido como un ladrón, juzgado, condenado por blasfemo, torturado por los soldados del gobernador y ejecutado en el monte de la calavera, verdadero balón de dolores y sabedor de dolencias, despreciable y deshecho de los hombres, como dice Isaías. Por eso, la visita al preso, que nos habla del Evangelio, es la visita a Cristo y a toda la realidad por la que Cristo ha pasado, que no se ha privado de ello. Por eso el preso se convierte, independientemente de la vida que haya llevado, por el hecho de estar preso y por el hecho de Jesús haber pasado por ahí, se convierte en un lugar preferente en el corazón de Dios y en un lugar preferente de encuentro con Dios. Mucha gente dice: es que estoy buscando a Dios, voy a hacer zen, yo es que voy a buscar a Dios, voy a ver los métodos que hay ahora mismo de no sé qué, de vaciamiento y no sé qué. Vete a la cárcel, ya verás cómo te lo encuentras. Ponte a hablar con la gente, ya verás cómo te lo encuentras. Empieza a entregar tu vida, sal de tu ciudad y de tu confort, vete a la tienda de encuentro. Yo creo, vamos, esto lo digo aquí, pero es que el camino lo tenemos muy claro. Yo poca gente conozco que se haya lanzado al encuentro con las realidades de vulnerabilidad, de quiebro, que no haya recuperado la fe.
no digo como yo quisiera, pero el encuentro con el Señor lo han tenido. ¿Por qué? Porque es que esto funciona. Y decirlo por ahí, ahora que todo el mundo quiere métodos, y quiere métodos para encontrarse a Dios, para no sé qué, darle el método. Lo tenéis, las obras de misericordia. Ese es el método. Y está escrito. No hace falta ni comprarlo, ni bajárselo de internet. Está ahí. Salir e ir al encuentro. Porque es que eso no falla. Por eso, cuando hablo de la cárcel, es que si Jesús estuvo preso, si Jesús ha pasado por ahí, quiere decir que la Iglesia está ahí. Me diréis, hijo, pues lo que me está costando a mí convencer a los curas y convencer a los que están alrededor, lo que me está costando, bueno, una cosa es que cueste, pero otra cosa es que esté. Es decir, el tesoro ya está, no os lo perdáis. O sea, no tenéis que convencer a la Iglesia de lo importante que son los presos, no. Lo que tendremos que hacer es dejar que el tesoro lata y dejar que la realidad y la opción de Jesús lata. Pero además es que lo llevamos en nuestra forma de ser. Es decir, decía los Hechos de los Apóstoles, vamos, ayer mismo, ¿no? Acordaos de los presos como si estuvieseis con ellos encarcelados, y de los maltratados pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Y a los destinatarios de la carta de los Hebreos se les dice y se les elogia porque habían compartido los sufrimientos de los encarcelados. Quiere decir que Pablo y el resto de los apóstoles pasaron por el sistema penal y que la iglesia martirial empezó en las cárceles romanas. Es verdad que al principio, en toda la primera etapa, sobre todo cuando los primeros siglos, la cárcel era para retener a los presos hasta el momento en que se les iba a infligir un castigo. La cárcel era el momento, aquello de ad continendos homines, que era, bueno, te guardamos aquí para cuando te voy a llevar, antes de que te voy a llevar a crucificar, o te voy a llevar a las minas, o a las fortalezas, o a las construcciones públicas. Luego viene la pena. Y la cárcel era el momento de retención, casi el mejor momento, ¿no? Después pasa el tiempo y ya se va convirtiendo la pena principal, ya se va convirtiendo en un elemento en sí mismo importante. ¿Por qué? Porque llega la Ilustración y lo que hace es que ya no valora tanto el castigo físico, sino la privación de libertad. Como se defiende tanto la libertad, dice, ¿cómo podemos castigar? Pues privando la libertad. Foucault decía que los ilustrados dejaron de castigar los cuerpos para empezar a castigar las almas, ¿no? Porque era el momento de... Y en este momento, fijaos, de la vida de la Iglesia, que ahí es donde ha ido la cárcel y la presencia de Cristo, en este momento, un poquito antes de empezar a castigar ya las almas, que ahora se les castiga de muchas formas, pero también así, en este momento, sobre todo allá por la Edad Media, hay dos momentos, y aquí como hay insignes miembros de estas órdenes religiosas, que surgen como respuesta a esta sensibilidad y a descubrir que el preso estaba en el corazón de la Iglesia. Surgen los mercedarios y los trinitarios, con un carisma parecido, pero heroico. Acompañar a los presos y sustituirse por los presos para que fueran liberados. Esto es una locura. ¿Pero por qué? Porque era Cristo. Porque era Cristo. Y porque lo tienen muy claro. Y si tienen que ir, se cambian por el preso. Para que el preso venga, porque es Cristo el que viene, y ellos se quedan. O tienen que ir recogiendo dineros para pagar ese preso. Es decir, estas ya empiezan a decirnos cómo la Iglesia desde el principio, aparte de padecer la cárcel, la Iglesia desde el principio tiene y entiende lo que es la asistencia integral. El preso en sí mismo, haga lo que haga, haya hecho lo que haya hecho, es un lugar de Dios. Y lo que pretenden es la liberación integral, que vuelva a su casa. Y si para eso tiene que dar la vida, la orden religiosa da la vida.
para sustituirse por él. Esto impresiona. Luego ya en el siglo XIX ya entramos en un periodo donde pues toda la labor del humanismo cristiano empieza a beber, y entonces es cuando empieza con ese humanismo penal, y donde entramos por la apuesta por el correccionalismo. Es decir, ya no se fija tanto en el castigo, sino en la corrección del culpable. Aunque atentos, porque esta influencia del humanismo cristiano ya empieza a perder fuerza, y todavía ya van apareciendo ahora corrientes que ya no buscan la corrección del culpable, sino buscan que se machacar y expiar los pecados cuanto más visible mejormente, ¿no? En estos momentos del siglo XIX, por eso digo que la Iglesia ha estado muy cerca, Montesinos y Concepción Arenal son los que marcaron un hito en la historia del penitencialismo español. ¿Os acordáis con Mercedes Galizo y Manuela Carmena, cuando estuvieron aquí, que dijeron algo que a mí me impresionó, porque yo lo vi por YouTube, esas cosas? Pues algo que me impresionó, que dijeron de Concepción Arenal, ¿no? Dice, su fe, y esto dicho por Mercedes y por Manuela sí me impresionó, como la fe de Concepción Arenal supuso la introducción de una mirada femenina y cristiana al mismo tiempo en el abordaje de lo que hoy llamamos el tratamiento penitenciario. La fe estuvo también en los pioneros, como inicio, ¿no? La fe, y que no era otra cosa sino el descubrimiento de que el preso está en el corazón de la vida de la Iglesia. Y del mismo modo hemos visto cómo también, y esto los más viejos del lugar lo sabéis, cómo también incluso ha influido en la forma de entender las capellanías en las cárceles. Porque esto ha cambiado mucho. Y se ha hablado mucho de eso. Yo, como de joven, y ya vamos teniendo años, tú no, pero yo sí. Pero yo me acuerdo cómo también cuando íbamos a algo de voluntariado, pero había un capellán que era funcionario de prisiones al principio, pero de ahí se pasó al capellán externo independiente, y de ahí se pasó allá al concepto más de capellanía católica, donde ya no es un capellán, sino donde ya es un equipo con voluntarios y con una presencia muy eclesial la que atienden. Daros cuenta, si esto se cambia también es que nos va dando pistas, y por eso quería traerlo aquí, cómo a lo largo de la historia la Iglesia siempre ha ido respondiendo de forma plena y de forma muy inteligente a este latir, pero era porque estaba latiendo y porque había una realidad previa, no porque no lo hemos inventado. Había una llamada, había un latir, y la Iglesia ha ido últimamente, y no puedo terminar con esto, los últimos papas han estado presentes y han lanzado el foco, especialmente el Papa Francisco, cuando ha ido a la cárcel a lavar los pies de los presos, ¿verdad? Hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, en una perfecta interpretación del simbologismo que Juan atribuye al gesto universal del Señor, que se pone provocadoramente a hacer Eucaristía, que es lavar los pies a todos, como hacemos en cada Eucaristía, que es a todos, y como el Papa dice, todos, ¿verdad? Bueno, pues esa es y ahí es donde la Iglesia ha estado acompañando hasta el final. Por lo tanto, si vemos un poquito la historia, vemos que quizá esto de los presos han tenido un latir especial y han marcado, digamos, más de lo que pensamos, la historia y la vida de la Iglesia, ¿no? Porque el latir no es que nosotros se lo demos, es que está previamente, eso no lo olvidéis, está previamente, es un tesoro que tenemos previo a que nosotros digamos que es importante o no es importante. Es importante antes que nosotros lo califiquemos, ¿no? Por eso hay un... A ver si está aquí. Ahí, bueno. Hay un momento... Ya sé que esto va... A ver... Ahí está, vamos a dejarlo. Decía que el visitar a los presos hace evangélicamente un lugar especial de la cárcel. Sí, ya hemos pasado un poquito de ver la historia a vernos un poquito más la cárcel, ¿no? Porque la cárcel
y eso yo no lo puedo definir porque vosotros lo sabéis mucho mejor. La cárcel es un lugar especial, pero siempre es un drama. Es un drama, porque hay aislamiento, porque hay penas, porque hay historias, porque hay quiebros, porque, bueno, es una forma que tenemos los externos de estar en paz. Los que también no sabemos qué hacer con ellos, no solo los que tienen un delito, sino los que no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y no quiero abrir el melón de la enfermedad mental, que eso espero que alguna vez lo abramos, porque eso habrá que abrirlo, ¿no? Pero es una salida a nuestra sociedad cuando no sabemos qué hacer con la gente, ¿no? Y Dios sí sabe qué hacer con ellos, y están llamándonos a que también lo interpretemos, ¿no? Efectivamente es un mundo difícil, y Jesús entiende de eso, porque es un mundo que sabe a segregación, a ciudadanos de segundo orden, donde la sociedad a veces les mira con miedo y con mucho recelo, y los cristianos también. Y esa es una barrera que tenemos, que se les mira civilmente y no cristianamente. Y es una comunidad humana también compleja, donde está pues, los reclusos, la administración, los funcionarios, las asistencias religiosas, pero cuidado, también está la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia está ahí. La cárcel es un lugar especial, porque aunque sea difícilmente asumible, aunque nuestra sociedad a veces nos quiera que la miremos en vez de con fe, que la miremos con sus ojos, la cárcel es un lugar donde ya está la Iglesia. No solo porque esté el capellán. La Iglesia está independientemente que esté el capellán o no, porque allí hay bautizados, y allí hay gente que reza, y allí hay gente que, aunque no hubiera un capellán, es capaz de dirigir una oración a Dios desde el último rincón de la última celda. La cárcel es un lugar de Dios y es un lugar sagrado porque hay presos, y porque el preso es el que hace que allí haya iglesia. Por eso creo que tenemos que tener en cuenta que, aunque la sociedad vea la cárcel como el lugar del fracaso, como el lugar del fracaso de la sociedad, porque en definitiva eso muchos lo han dicho, ¿no? Es el lugar del fracaso de la sociedad, donde no funcionan muchas cosas. Nosotros lo vemos como el lugar donde está también la Iglesia. Pero cuidado, no porque llevamos nosotros la Iglesia, sino porque la Iglesia está previamente a nosotros. Yo muchas veces, cuando hablan de la evangelización y dicen que evangelizar es llevar a Dios, digo, pues somos un poco chulos, como si Dios lo tuviéramos en cajitas, ¿verdad?, que lo vamos repartiendo como octavillas en la puerta del metro. No, es que Dios está antes que nosotros. Y respondiendo a si la cárcel y los presos están en el corazón de la Iglesia, es que están antes que nosotros, y Dios está antes que nosotros. Dios está en la cárcel antes que nosotros vayamos. Y esa es la experiencia de tantos voluntarios que habéis visto, y es la experiencia que hemos tenido nosotros. Toda la gente que ha trabajado en este ámbito, cuando llevan unos años, todos decimos lo mismo, si decís lo mismo: esto me ha cambiado la vida, me ha hecho ver las cosas de otra manera, siento la Iglesia de otra manera. ¿Cómo es posible si esto no es de Dios? Porque Dios ya está ahí, y porque está ahí, claro, en una clave que nadie se espera, que es la del creer en las personas, la de la reconciliación y el perdón. Y esa es la clave para descubrir que Dios nos está citando en esa tienda del encuentro, y que Dios está latiendo y está creando su Iglesia allí. Lo que pasa es que la crea en parámetros que quizá tengamos que aprender en este tiempo de misión, donde no la crea ni por el número, ni por lo bien que se nos dan las cosas, ni por lo completas que nos salen nuestras celebraciones, sino porque sucede el don de la reconciliación, el perdón y del creer en las personas, el recuperar la dignidad de las personas, esa dignidad que nosotros le hemos quitado, el sacar a flote esa dignidad que hemos intentado tapar por muchas capas, ¿no? Es decir, cuando vemos
que hay personas que están haciendo iglesia y que una persona que ha cometido un delito y es una persona que se puede ganar a sí misma, que puede saber descubrir la dignidad que tiene, ese es el momento donde la iglesia se hace presente. Porque es un encuentro de iglesia, no muchas veces entre evangelizador y evangelizado, que luego entra después, ¿no? Pero vosotros sabéis, en muchas conversaciones que habéis tenido, que nos deslumbramos de la experiencia de fe de mucha gente. Cuando decimos, hijo mío, después de las que ha pasado, y sigues creyendo. El Papa lo dice muchas veces, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros si hubiéramos tenido la vida de esta gente, de alguno de ellos? ¿Qué nos hubiera pasado? Pues se convierten en un evangelio vivo muchas veces. ¿Por qué? Porque están en el corazón de la iglesia. Bueno, pues ¿por qué están en el corazón entonces? Yo resumo, porque como me habéis preguntado esto, es decir, ¿por qué, si están en el corazón o no? Yo digo, sí, y antes que nosotros lo digamos. ¿Por qué? Fijaos, porque somos personas humanas. Y las personas humanas tenemos capacidad de ser acogidos por Dios. Solo os digo, ¿os acordáis del buen ladrón? Curiosamente, fijaos, al final de la vida, en el último instante, este no sería un tipo, un santito no sería para nuestra sociedad. Algo habría hecho, como dicen, algo habrá hecho, ¿no? Bueno, pues algo hizo, pero no importó a Jesús. Jesús le reincorpora y le devuelve esa dignidad que otros le habían quitado o le habían ocultado. Jesús se la devuelve. Si somos humanos, tenemos esta capacidad. Y el Evangelio es el que nos lo dice. A veces el Evangelio también nos espabila y nos va diciendo cosas proféticamente, ¿no? Bueno, pues esa es la verdad que tenemos. Pero si somos humanos, nos acordamos del buen ladrón y decimos, ¿por qué están los presos en el corazón de la iglesia? Porque somos humanos. Y porque, fijaos, el buen ladrón, yo le digo eso muchas veces, cuando alguien te pone y dice, pues yo no sé por qué Jesús lo primero que hizo, nada más estaba muriendo y le da la mano al buen ladrón, ¿no? Se lo podía haber dado a otro, anda que no pasaba gente por allí, pero elige al buen ladrón, por algo será. ¿Por qué? Porque si descubrimos a Cristo, vemos que la prisión y el que está en prisión es un lugar sagrado, es decir, tiene origen divino. Diréis, ¿estás vendiendo un libro? Bueno, dejaros llevar. ¿Por qué? Estuve preso y estuvisteis conmigo. Ya está. Jesús no ha dado más instituciones, ha dado otras, pero esta la ha dado. Si Él lo ha dicho, yo tiraría de esa cuerda, ¿no? ¿Por qué Jesús se fija en los presos y no se fija en otras realidades? Eso es todo un misterio, que eso para otra charla. Tercero, pero vosotros estáis aquí, ellos también, y Jesús lo ha dicho. Triangular. Tercero, porque nuestra tarea, y está en el corazón de la iglesia, porque nuestra tarea, la tarea que hacéis, es la tarea de toda la iglesia. Toda la iglesia, repito, toda la iglesia. Cuando vosotros entráis en la cárcel, es la iglesia que se encuentra con la iglesia. Es verdad que nuestra tarea es evangelizar, es verdad. Y nosotros posibilitaremos el anuncio del Evangelio, pero daros cuenta que a veces confundimos evangelizar con eclesializar. Me explico. Muchas veces creemos que evangelizamos solo si la gente entra en nuestras estructuras. Y a veces no. A veces no. La evangelización es aquello que se hace en nombre de Jesucristo. Y se hace desde la iglesia y en nombre de Jesucristo. Los frutos no los controlamos nosotros. ¿Que no vienen a misa? A ver, pero eso nos pasa no solo en la cárcel, nos pasa en las parroquias y nos pasa con nuestros amigos, hasta con nuestros hermanos o nuestros primos, que le estamos diciendo todos los días, pero tú ve a misa, pero tú ve a misa, pero tú ve a misa, y a lo mejor nos hemos olvidado del paso previo, que es decirles por qué tiene que ir a misa, ¿no?
que a veces estamos más pendientes en la estructura que en la evangelización primera, ¿no? Primero insistimos en evangelizar, que es la tarea de la Iglesia, de cualquier forma y en cualquier modelo. Ya sabéis que hay muchas formas de evangelizar. Tenemos un amigo con Agustín García Teso, que aquí cura de Madrid, que nos vemos y siempre jugamos a ponernos cada vez más fórmulas de evangelización, porque él lo dijo en una charla y yo le voy añadiendo otra y nos vamos, porque él dice, hay unas formas de evangelizar, y os lo resumo porque es muy divertido. Dice, la fórmula de Puerta Hermosa, que es cuando está uno tirado y llegan los apóstoles y le echan la chapa, Jesucristo, no sé qué, y el tío se queda abrumado y se cura. Pero vamos, fue el que recibió otra. Muy bien, pero no es la única forma de evangelizar. Esa de echarle, yo te voy a contar todo y tú luego a ver qué haces, ¿no? Y pues no tenemos ni oro ni plata, te renunciamos a Jesucristo, y por allí que no se podía mover, pues ahí lo absorbió todo y eso le tocó la tecla, pues una fórmula. Pero hay otra que es la del modelo Emaús, donde la gente sale, como se quieren escapar muchas veces, y es un desconocido y el anhelo del corazón y un Jesús o alguien que les va enseñando y les va ayudando a leer la realidad y a leer el paso de Dios por la historia, con toda la historia de salvación. No, es que esto que te ha pasado es por esto, hombre. Si es que Dios no está ahí, estaba Dios. Y le enseña a reconocer a Dios en los acontecimientos, incluso en la tragedia. Ese es el modelo Emaús, ¿no? Donde termina celebrando la Eucaristía y siendo reenviados a la comunidad. Y está el modelo samaritana, el de ¿qué necesitas? Agua, yo sé dónde está. ¿Qué pides? ¿Qué pides? Yo tengo sed, tú tienes sed, ¿no? Pues sabemos dónde está el agua. Quizá el modelo de evangelización de la samaritana en la cárcel es precioso, ¿no? Porque vemos tanta sed. Y muchas veces no es darle ni lo de la Puerta Hermosa, muchas veces no podemos acompañar como quisiéramos, pero sí decir, ¿de qué tienes sed, hombre? Dame tú de beber, que ya tienes algo. Si tienes algo, hombre, si algo tienes. Como Jesús le dice a la samaritana, ¿no? Dame de beber. Estamos hablando de agua, pues dame de beber. Y empiezan a entrar en un diálogo de sed. Bueno, pues por ahí. Y por último, y ya le añadía yo a Agustín, que hay otro que me parece muy bonito y también que traigo aquí hoy, que es el de Jesús cuando cura al hombre del brazo atrofiado. Pues un hombre que no podía trabajar, estaba incapacitado y está allí en la sinagoga. Y me parece una imagen preciosa de la Iglesia, donde Jesús lo coge, lo pone en el centro, porque era el hombre que estaba en el margen, lo pone en el centro y dice, en ti vamos a ver el poder de Dios. ¿Pero cómo? Si soy un tullido, si a todo el mundo me pega y no me dan ni trabajo. A través de ti vamos a ver el poder de Dios. Y lo pone en el centro, hace que todo el mundo le mire y a partir de ahí se produce el milagro. Quizás es una imagen preciosa de también nuestra Iglesia, de cómo nos gustaría ver a la Iglesia, ¿no? Poniendo al centro a aquel que está tullido, aquel que no puede moverse, y decir, el milagro de Dios a nuestro mundo, fijaos, el milagro de Dios a nuestro mundo no va a estar ni en internet ni en grandes montajes. El milagro yo creo que va siguiendo cuando cojamos al paralizado, lo pongamos en el centro y veamos esas preciosas historias que sucede Dios y esos preciosos milagros, donde Dios es capaz de dar la libertad allí donde hay rejas. Y es precioso, porque eso sí que conmueve, Bueno, pues, ¿y por qué? Pues porque también la Iglesia, como os decía, y no me voy a entretener más en este elenco de cosas por decir de por qué los presos están en el corazón de la Iglesia, porque los presos son Iglesia. No nos lo olvidemos, Yo muchas veces cuando celebramos Eucaristías decimos, pues eso que decíais antes, ¿no? No solo que están celebrando en otro lugar del mundo, sino es que en la cárcel están celebrando esta Eucaristía. Y están diciendo, tomad y comed, en la misma cárcel ahora mismo, Y el olvidarnos de eso es un olvido considerable, ¿no? Como en los hospitales, ahí se está celebrando la Eucaristía. Y es parte de nuestra Eucaristía. ¿Y por qué? Pues también
Os voy a echar un poquito de incienso, pero es que me parece bueno, porque vosotros tenéis que decirnos algo al resto de la Iglesia. Y es que vosotros, porque sois muy buenos, muy majos, pero más que también porque el tocar esta realidad sagrada, por estar en la tienda del encuentro, que habéis tenido las agallas de ir a la tienda del encuentro, y os ha costado, yo sé que los que lleváis más años, ¿verdad? Ha habido momentos, pues sí, que salir a la tienda del encuentro ha costado. Pues porque tenéis a la Iglesia que decirnos una parte especial. Es la comprensión que tenéis de la debilidad humana. Yo creo que es una experiencia que tenéis que contar y enseñarnos al resto de la Iglesia. La habilidad de humanizar lo que aparentemente no es humano, eso tenéis que enseñarlo y tenéis que aportarlo evangélicamente a la vida de la Iglesia. El tener, el saber amar a las personas a pesar de tantas etiquetas y de tantas realidades que a veces son duras y que son objetivamente decir esto, ¿cómo se puede haber llegado hasta aquí, no? Pero aprender a amar a las personas a través de esas corazas, esa es una enseñanza que pertenece a la esencia de la Iglesia y que vosotros estáis tocando todos los días, ¿no? Vosotros sabéis ver a Dios en los propios reclusos, y eso es una enseñanza que tendréis que decirnos cómo. En esa comunión que hay con las personas, donde somos capaces de ver el corazón y las posibilidades de la persona por encima de otras cosas, ¿no? Decía Don Quijote a Sancho, ya sabéis, ese es un pasaje que me gusta mucho, ¿no? Cuando el hombre a los que van encadenados coge y va allí y los suelta y dice, pero loco, ¿qué haces?, ¿no? Y dice, a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Solo les toca ayudarlos como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Yo topé un rosario y sarta de gente mohína y hice con ellos lo que mi religión me manda. Ya está. Hice con ellos lo que mi religión me manda. Pues ahí vamos con vosotros, ¿no? Hombre, Concepción Arenal decía, odia el delito y compadece al delincuente, ¿no? Afino, pero lo de Don Quijote siempre... Es decir, la Iglesia reconoce en el preso a un hijo de Dios. Y os pedimos que nos ayudéis a ver en el preso a un hijo de Dios, donde lo importante es la persona y donde creamos en la posibilidad de la reconciliación y el amor. Por eso os enviamos aquí y por eso vosotros estáis en el corazón de la Iglesia. Y hoy quería veniros a deciros que estáis en el corazón de la Iglesia como un tesoro. No es por venir a dar incienso nada más, decir, bueno, ahí tenéis una lista, que esto no se me ha ido, de lo que os he estado diciendo y el texto de Don Quijote, que me parece interesante, ¿no? Pero luego lo dejo y así, porque este se puede usar mucho, cada vez que llevéis o habléis de los presos, hablar de Don Quijote, que esto mola. Decía que vosotros estáis también en el corazón de la Iglesia porque el mismo concilio ya así lo pide, ¿no? Y porque habéis recibido un don muy especial que la Lumen Gentium, y la invoco a ella y con esto ya os doy las pistas. El Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras del apóstol. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Aquí está.
el don que habéis recibido, el don que se recibe desde esta contemplación de la pastoral en nuestras cárceles, no es solo para vosotros, es para toda la Iglesia. Luego de repente os convertís en, yo no sé cómo, en el músculo, ¿verdad? Que eso que sucede en el corazón quiere que llegue a todo el cuerpo. Que ese don que habéis recibido de ser sensibles a las personas que están en prisión, que habéis descubierto que ese es un sitio de Dios, tenéis también la capacidad que Dios da de pasarlo al resto del cuerpo y de hacer ese bypass, ¿verdad? Que llegue a uno u otro. Por eso yo creo que ahora mismo hay como unos retos especiales, y con esto termino, que a los que sois parte de este corazón, a los que estáis ahí, yo creo que tenemos y que podemos lanzar, ¿no? Siempre partiendo de que el preso está en el corazón de la Iglesia, porque está en el corazón de Jesús. Lo descubramos más o menos, lo sintamos más o menos, pero ahí está. He hablado antes un reto del concepto de capellanía, que quizá tenemos que ir sustentándolo y afirmándolo en la colegialidad, en la corresponsabilidad de toda la Iglesia. Pero también el enfoque totalizador, el contemplar la pastoral penitenciaria con una pastoral muy integral. Es decir, una pastoral que se dedica, y eso lo sabéis, a humanizar el mundo de la cárcel, humanizarlo con todo lo que eso significa. Es decir, abrir nuevos horizontes, el insertarnos en la pedagogía de que el preso descubra que Dios no le ha abandonado, sino que precisamente Dios se queda especialmente. Ahí tenemos el reto de ir trabajando, y eso lo sabéis, cada uno de los momentos, la linealidad, ¿verdad? Lo que es la prevención, lo que es la estancia, pero lo que es la reinserción. El hacer que Dios lata es que Dios está en cada uno de esos momentos. O la preocupación por cada uno de los aspectos que vamos trabajando. Ahí lo he aprendido de vosotros, el preocuparnos por el área religiosa, pero por también la intervención social, el preocuparnos por el marco jurídico y por la relación familiar, que eso se trabaja intensamente, ¿no? Bueno, pues porque nos hace parte de, si están en el corazón, inmediatamente este corazón late a todas estas realidades. Un desafío fundamental es que esto tenga impacto en nuestras diócesis. Eso lo sabemos y lo decimos todos, ¿no? Es decir, necesitamos que se conozca vuestra tarea y que haya interacción con las parroquias. Yo, no sé, yo ya soy viejo, pero hubo un libro, El Réfor, de Antonio, tú sí lo conoces, ¿no? Antonio Alonso. Fue hace unos años, yo estaba en el seminario y hizo un libro que se llamaba El Chuchi, los colegas y la vasca, el Evangelio en Cheli. Sí os suena, ¿no? Bueno, pues este era, es que ahora no se puede hacer, pero en Madrid, cada vez que se enteraba que había un preso, el tío iba a la parroquia donde vivía la familia y se ponía en contacto con ello y le decía al cura, y era pesadísimo, porque le decía al cura, que tienes uno en la cárcel, que está en Carabanchel, que tienes que ir a verle, y le cogía casi al cura y se llevaba al cura ahí. O sea, todos los curas de Madrid sabían qué presos tenían en Carabanchel. Eso lo hizo él. Claro, ahora con lo de la protección de datos nos ha hecho un lío, pero habría que inventar algo para poner en relación. Yo no sé qué habría que hacer. Incluso ahora mismo yo creo que para que este corazón lata, los trabajos en beneficio de la comunidad, que yo he estado en mi parroquia, venían, y es un método buenísimo para que la gente vea que las penas no son, que no hay gente rara, que son personas normales que están ayudando en la parroquia y que quitan barreras. Y el poner a la comunidad en función también de ese proyecto, ese rehabilita un montón, porque entonces vamos enseñando a nuestras comunidades que hay penas alternativas
Y entonces quitamos el hierro de hay una pena, este ya nos va a matar a todos. Bueno, pues quitamos el miedo, decimos, ¿ves? Son personas. ¿Por qué? Porque están a nuestro alrededor y están en nuestra comunidad. El tener este tratamiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, creo que a las comunidades cristianas les puede hacer mucho bien. Y por último, y con esto termino, en cuanto a las posibilidades de este plan, es el aprender del pobre y del preso. Y esa es mi experiencia. Ahí sí lo dejo. En este mundo donde somos un poquito blandiblus, eso lo dicen los viejos ya, de mantequilla, de cristal, etéreos, de gas, o como quieran decirnos, yo creo que la experiencia de empezar de nuevo, la experiencia de arrepentirse y de afrontar la vida con generosidad, la experiencia de sacar fuerzas en momentos de soledad, la experiencia de buscar a Dios cuando aparentemente nada hay, yo creo que es una experiencia que el preso tiene que decir a nuestra Iglesia y que ahora mismo se necesita más que nunca, y creo que vosotros podéis ser sus voceros, porque es algo que actualmente necesitamos. El corazón, pues ahí está. Pues queridos amigos, el pobre está en el corazón de la Iglesia. Pues sí. Debería estar más, o bueno, pues luego ya, pero está, porque está en el corazón de Dios. Lo único que nos pide es seguir saliendo a la tienda del encuentro, y lo único que nos pide es seguir mirándole, no con nuestros ojos, sino con los ojos de Jesús. Cada vez que hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí mismo me lo estáis haciendo. Pues gracias por tocar este espacio sagrado, y gracias porque tenéis la suerte de estar muy cerca del corazón de Dios. Entonces eso es un privilegio, de caminar por ese espacio sagrado. Muchas gracias.